Muy buenas, buenas a todos los que se están conectando el día de hoy. Hoy tenemos una nueva entrega en Venezuela Inmortal, un capítulo muy interesante, porque es importante sacar a relucir que si bien Venezuela pasa por una situación muy difícil, una situación muy complicada, yo creo que la situación más difícil por la que ha pasado Venezuela después de su independencia, después de su guerra de independencia, esa guerra que fue tan complicada y tan difícil que llevó al país a una guerra civil durante prácticamente 20 años. En este momento el país sufre una crisis económica, una crisis moral, una crisis política, pero aún siguen surgiendo personajes, siguen surgiendo ideas que generan una esperanza, que generan un porvenir y que nos hacen creer que podemos reconstruir a futuro un país superior, un país con un destino diferente, con realidades distintas, con ideas diferentes. Y bueno, salvando las diferencias, en cada época difícil de la historia de Venezuela han salido grandes generaciones. Yo espero y estoy casi seguro que en esta oportunidad no va a ser diferente. Es por eso que hoy tenemos como invitado acá en Venezuela Inmortal a Pedro Lares, un joven venezolano del estado Cojedes, bastante joven, 18 años. Es escritor, investigador y coautor de un libro que queremos mostrarles hoy a todos los seguidores de Venezuela Inmortal y a las personas que se están conectando en las diversas plataformas. El libro se llama Eso es todo lo que tienes democracia. Es un muy interesante análisis, bastante extenso, que realiza Pedro Lares junto con Samuel Colina sobre toda la implicación política y económica posterior a la democracia, a 1958, analizando la llamada época democrática venezolana. Así que bueno, sin más preámbulos, bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Francisco, por la oportunidad que me estás dando. Bueno, tanto a mí como a Samuel para presentar hoy la obra. Eso es todo lo que tienes democracia. Sí, es un análisis bastante extenso, pero bueno, espero que tanto tú como tu comunidad, como la comunidad de Venezuela Inmortal y todo quien vea este libro, le den la oportunidad y piensen que vale la pena, pues una de las cosas importantes a la hora de pensar en la reconstrucción de Venezuela es ver por dónde ha pasado y en dónde no hay que caer de nuevo. Y ok, todos sabemos que no hay que caer de nuevo en el socialismo. Por supuesto que no. O sea, ahorita estamos en una crisis gigantesca por la cual muchas personas han tenido que emigrar, por la cual muchas personas estamos sumidos en una pobreza y en un oprobio bastante, digamos, nefasto, en un nivel, estamos sumidos en un nivel de vida, en la calidad de vida se ha perdido totalmente. Y bueno, muchos nos hemos visto obligados a hacer cosas que normalmente en un país común no se estarían haciendo. Y por supuesto, para evitar esto, no hay que caer de nuevo en el socialismo. Pero lo que nos llevó al socialismo es algo en lo que tampoco se tiene que caer, que es en la socialdemocracia. Y en el libro lo que se presenta es el caso de Venezuela. El libro está dividido en dos partes. Yo toco el caso económico, hago un análisis económico dividido en 6 capítulos del modelo económico keynesiano y sus particularidades nacionales, que bueno, implantó la Cuarta República, aquello que conocemos como Cuarta República o gobiernos democráticos o como se Claro, le quiera llamar, que está mal y planteado Samuel eso como, Colina, como el Cuarta coautor. República, ¿no? Pero bueno, así le dicen. Sí, por eso. Está mal planteado, por eso lo que se le llama, porque por más que se le llamen no significa que sea Cuarta República. También se le dice época democrática, se le puede decir más bien, se le podría decir o llamar era partidocrática, porque eso no es una democracia pura, pero en todo caso, a eso se le llama Cuarta República, popularmente se quedó así. Y bueno, para hacer referencia a la época, eh, ya saben que eso es la Cuarta República, 1958-1999. Y Fíjate, sí, está hay dividido algo, en dos. disculpa que te interrumpa, hay algo interesante. Tú tienes 18 años, eres editor, eres columnista en The Mises Report, en Más Libertad, eres editor de la página Libertario, estás escribiendo tu primer libro. O sea, eso está muy Segundo. bueno. Pocos venezolanos de esa edad están en este momento participando en cosas de este tipo digamos, están haciendo este tipo de cosas. Este es un libro enteramente digital, ¿correcto? Sí. ¿Cómo fue el proceso de investigación? O de dónde sale esa idea de una persona joven, digamos, preuniversitaria, para rescatar de alguna manera lo que es el proceso económico y político que dibuja la Venezuela post 1958?
Bueno, mira, todo comenzó por casualmente un hilo de Twitter. Samuel, mi coautor, me mandó un mensaje y me dijo, Epa Pedro, mira este hilo. Estaba preguntando a una politóloga llamada Ana Milagros Parra, si no recuerdo mal el nombre, que por qué las personas, por qué los jóvenes integran partidos como Acción Democrática, que es algo que no es entendible. Y llegó el secretario de Acción Democrática Juvenil de Caracas, Luis Monzón, y bueno, llegó con un mensaje proselitista. Samuel me lo mandó y yo dije, así que así es esto. Y comencé a mandarle datos. Monté un mini hilo, una mini discusión ahí, con datos de pobreza, muy de 96, no eran tampoco tan extensos en la serie de tiempo, no daba para lo que hay en el libro, pues la investigación fue muy rápida, fue de una tarde, digamos, pero comencé a ponerle los datos, a decir cuáles fueron ciertas cosas que no tienen mérito y por lo cual es mentira que, bueno, la era democrática es un ejemplo de por qué, o tiene que ser una razón del por qué tenemos que integrar partidos como Acción Democrática, que el legado no es merecedor de nuestra estima, ni de nuestro apoyo, ni tampoco de un reconocimiento meritorio, porque no existe, el legado está basado en una mentira. Y eso fue lo que traté de mostrar en la mini discusión. Y él no me respondió. No me dijo nada. Nada, nada. Creo que a lo mucho me dijo una vez que los datos están equivocados, no me acuerdo por qué. Yo le pregunté que por qué, si estaban equivocados, que los desmintiera. No me respondió más. Entonces yo noté cuál era la fortaleza de una investigación. Es una tarde. Imagínate la investigación de 12 meses. Eso yo dije, si esto se hizo en 6 horas, 7 horas, no me imagino lo que puede hacer una investigación completa, un ensayo. Entonces le propuso a Samuel que hiciéramos eso, un ensayo. Y él aceptó. Como no podíamos hacerlo sobrepuesto porque estamos en distintos lados, no podemos revisar el documento como es, los otros dos aquí presentes, mira, pon esto aquí, pon esto allá, decidimos hacer 2 volúmenes. De una parte me encargaba yo, y yo era completamente autónomo con mi parte, y lo mismo aplicaba para Samuel. Y cada uno hizo su investigación de una forma completamente independiente. Lo único que hicimos fue unir los anexos, en este caso hay 5 anexos, 5 secciones de anexos, y la bibliografía. Pero el proceso de investigación fue completamente independiente. Yo utilicé en el 99% de las veces fuentes de libros digitales, artículos en línea y ensayos en línea también. Esa es otra, porque no fíjate podía... que en Venezuela Inmortal hacemos también investigación y es muy difícil o es bastante complicado en este momento, no solo de pandemia, generalmente acceder a cierta clase de archivos nacionales es complejo, ¿no? Es un poquito difícil, hay que tener ciertos contactos, hay que mover ciertas teclas. ¿Cómo fue ese proceso de investigación? ¿Dónde conseguiste las fuentes o cómo lograste entrar a, a esa información que demuestran ustedes en el libro? Bueno, mira, gracias al Señor existe Google Mm. y todo fue buscando cosas en Google. Eh, Primero, yo había revisado una fuente. Todo comenzó con una fuente, que es Ujú. la base de datos del FMI, Fiscal Prudence y Privacy. Bueno, afortunadamente Y fuentes fidedignas, Public ¿no? Fuentes Finance irrefutables en que Modern esta gente History. no puede refutar. Sí, en este caso el FMI, 2 bases de datos, Perfecto. Fiscal Prudence and Prophecy y Public Finances y Modern History, 1900, desde 1800 hasta el 2010. Son 2 bases de datos del FMI. Entonces, bueno, vi cuáles fueron los autores de eso, porque no es el FMI, son economistas del FMI que hacen un working paper, explican la metodología de cómo obtuvieron los datos, cuáles son sus fuentes, cuál es la metodología del cálculo, cómo hacen la regresión, cómo constatan esos datos, y bueno, lo revisé y vi que ellos utilizaban otras fuentes de datos. Y yo fui a esa fuente de datos. En este caso, la que más utilicé fue la Montevideo Oxford Latin American Database. Y bueno, de ahí comencé a buscar datos y después, ponte, quería hablar sobre el capital. Buscaba bibliografía sobre capital, buscaba a Asdrúbal Baptista, buscaba a, a Luis Pedro Rodríguez, buscaba a Alejandro Cáceres, si quería ver de petróleo, buscaba a Rafael Espinaza, comencé a ver también artículos, ensayos y libros muy buenos de Rafael Espinaza, que en paz descanse.
Y bueno, dependiendo del tópico que viera, dependiendo de los datos que tuviera, buscaba algo en Google. Hacía la búsqueda y listo. Me aparecía, veía quién era el autor, cuál era la metodología, de qué hablaba, cuáles eran las fuentes, o sea, me iba a la bibliografía y bueno, veía si valía la pena o no valía la pena colocarlo. Y así fui Claro. con todo, con todo. Y eso también lo aplicó Samuel, porque como tú dices, es muy difícil conseguir bibliografía en físico, es muy difícil conseguir libros, es muy difícil conseguir artículos, es muy difícil conseguir tesis. Hay que tener, por ejemplo, para ir a la Biblioteca Nacional, al Archivo Nacional de la Asamblea Nacional, es complicadísimo, tienes que tener contactos, tienes que pasar billetes. Si la mayor parte de la investigación se hizo en un contexto de pandemia, la movilidad interestado es fatal, Imposible, te pueden llevar imposible, presos, imposible. y es una locura, es una locura. Claro. Así que todo tuvo que ser digital y todo fue así. Dependiendo de los datos que tuviera, buscaba un tópico de ese tema en Google y Ok, comenzaba a comparar y tú bibliografía. resolviste digamos, el área económica, el área económica del libro, ¿no? De ese punto de vista de la investigación económica que realizaste con respecto a esa época, 1958 en adelante, cuáles son las conclusiones o las partes más importantes o, digamos, a lo que llegaste? Y si nos pudieras explicar un poquito de qué se trata. Evidentemente, al final, para todos los que están viendo el video, al final vamos a dejar el link para que ustedes puedan acceder a este libro y puedan leerlo por sí mismos, pero vamos a dar ciertos adelantos para que la gente se emocione un poquito de la información que va a encontrar ahí, ¿no? ¿Cuál fue esos resultados que dio la investigación respecto a la economía de 1958 en adelante? Bueno, mira, una de las cosas curiosas, y creo que es la lección definitiva que se aprende, es que la economía, la socialdemocracia, el modelo keynesiano que utilizaron, es el equivalente al siglo XX de lo que es el chavismo ahorita en el siglo XXI. Uh -huh. Porque la debacle económica que causaron los socialdemócratas cuando el sistema entró en colapso, definitivamente en 1978, pero ya traía desde el inicio, desde el génesis, desde 1958, eso traía sus problemas, pero eso se consolidó 20 años después. Todo eso que se causó no tuvo precedentes en la historia. Eso fue una cosa completamente nueva, distinta y sobre todo era inesperada, porque se supone que con el cambio del sistema, con el traspaso de la dictadura, con el cambio del sistema político, con el cambio de los métodos de transferencia de poder, el cambio en el contrato social, Estado-pueblo, se suponía que iba a haber algo nuevo. Se supone que la gente estaba, digamos, alebrestada, estaba algo emocionada, estaba Ajá, esperanzada pero en que la económicamente, ¿qué fue democracia. lo que cambió en 1958? O sea, desde el punto de vista económico, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron como para que haya esa caída tan repentina y tan directa? Y que tiene Bueno, digamos, tiene su fin o sea, su caída libre en 1977-78. los principales problemas fueron el aumento del gasto público. El aumento del gasto público provocó que el gobierno tuviera que sustraer muchos recursos de los mercados financieros y también de PDVSA. En este caso, en 1958 no existía PDVSA, pero la industria petrolera vio un aumento bastante fuerte de 8 puntos de un año a otro. La cantidad de renta que se llevaba el Estado, porque el Estado se llevaba en promedio durante los años 50 un 52% de los beneficios netos, ¿no? Y ya para 1960 ya eran del 50 y del 62%, del 63%. Y el mismo año de 1958 pasó del 51%, creo, al 59%. Eso fue un golpe muy duro, eso causó mucha desconfianza en el sector petrolero privado. Los empresarios comenzaron a fugar capitales. De hecho, si tú te fijas en el quinto capítulo, inmediatamente empezó 1958, dejaron de haber nuevas inversiones en el sector petrolero. Y eso pasó en el resto de la economía y eso se le suma que cuando comenzó la transición se comenzaron a imponer ciertas medidas restrictivas al comercio internacional. La famosa política de sustitución de importaciones que se fortaleció con Carlos Andrés Pérez II, con Carlos Andrés Pérez I, y también otra vez cuando hubo un problema con la balanza de pagos en los años 80, también se fortaleció la sustitución de importaciones ya entre Lucinchi y Carlos Andrés Pérez II. Pero durante Carlos Andrés Pérez I, la sustitución de importaciones restringió el comercio internacional
impidió que hubiera una entrada de competencia y eso creó cronies. Eso digamos, se manchó, se cargó completamente el poquito capitalismo que quedaba porque los empresarios no tenían competencia externa y como eran unos emporios, eran unos oligopolios súper ricos, nada, comenzaron a poner barreras a la competencia de abajo y además de eso las facilidades de entrega de crédito los hicieron completamente dependientes del Estado. Cuando se dieron cuenta, y esto muchos historiadores, como por ejemplo la historiadora Catalina Bancó, lo reconocen, cuando no hubo más plata, porque los déficits del periodo democrático fueron atroces, o sea, cada 3 de 5 años había un déficit fiscal y nada, en un momento se quedaron sin plata, tenían una carga de la deuda externa pesadísima, del 80% del PIB durante Jaime Lucinchi II, durante Jaime Lucinchi, el único gobierno que tuvo. Bueno, también cuando Carlos Andrés Pérez, la deuda estaba al 60% del PIB, tampoco es que se rebajó mucho después, pero bueno, el caso es que esa pesadez, la deuda externa, hacía que la facilidad del acceso a crédito a Venezuela bajara, porque tenían un stock de deuda masivísimo, no tenían suficientes ingresos fiscales, tenían déficits fiscales cada rato, no estaban ingresando mucho por los bajos precios del petróleo, ya que también el Estado era muy dependiente del comportamiento, de la dinámica de los precios del petróleo, los mercados internacionales, y nada. Claro, lo que pasa es que cuando uno revisa la historiografía oficial, por lo menos lo que se conoce en la historia económica del país, desde el aspecto político, siempre dicen que todo eso fue una consecuencia de la mala política económica de la década de los 50 y que eso dejó sus consecuencias y que incluso que unas deudas horribles en el Tesoro Nacional en 1958 y con esto el tema del plan de emergencia. ¿Qué opinas tú de eso o qué viste dentro de esa investigación al respecto? Es que eso no tiene sentido. De hecho, yo tengo una sección dedicada exclusivamente a desmentir eso, porque no hubo una mala política económica durante los años 50. ¿Que pudo haber mejorado? Sí, es cierto. Pero eso es mentira. No dejaron una carga de la deuda externa tampoco tan grande. Era de 50 millones de dólares, si no recuerdo mal. Lo tengo que buscar porque no recuerdo los datos exactos. Son muchos. Pero era una cuestión que Pero era de dentro más del o menos. contexto de la economía de su época era pagable o fue una cosa que fue una carga a los gobiernos. Claro que era pagable. De hecho, si tú lo comparas con las reservas internacionales, la deuda en 1957 se podía pagar con menos del 2% de las reservas internacionales que Qué tenía el Banco increíble. Central. Qué increíble. Con menos del 2%. O sea, de eso sí me acuerdo porque es que está ahí, está ahí. Claro. Hay una parte, ajá, aquí está. Ya lo conseguí porque aquí lo tengo. Mira, se podía pagar con el 0.6% de las reservas internacionales que estaba guardando el Banco Central. Toda la deuda externa. Y si tú te fijas también los principales déficits fiscales, porque obviamente tú no puedes agarrar deuda si no tienes déficit, porque si tu gasto te alcanza para cubrir, tu presupuesto te alcanza para cubrir tu gasto, entonces no te hace falta recurrir a deuda, no te tienes que endeudar. Claro. No adquieres pasivos porque no los necesitas. Pero los primeros déficits fiscales vinieron con la llegada de la transición a la democracia en 1958, cuando agarró Wolfgang Larrazábal, luego cuando pasó a Edgar Sanabria, comenzaron los déficits fiscales terribles, atroces. De hecho, lo que lo estoy viendo... Bueno, Nada, y uno de los gobiernos que más se del aplaude... 25% del ingreso de 1958 fue el déficit fiscal de ese año. Imagínate. El déficit era del 25% del presupuesto. Y los años anteriores tú los ves. Tenían déficits que si del 1, del 3% y superávits del 10, del 5, del 30%. O sea, es una Claro. locura. No pueden tener una mala política económica ni te pueden dejar una deuda horrible si tienen puros superávits fiscales, porque entonces si tienen puros superávits no se pueden endeudar. Es algo muy lógico, es economía básica. Es economía básica. Bueno, Yo de verdad no entiendo de dónde lo prácticamente sacaron. a partir de esto se agarran para decir que el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez es el mejor gobierno de la historia nacional, porque a partir de esto crea la industria petrolera, crea las grandes inversiones que según a juicio de los historiadores de los partidos políticos fue una gran política económica. ¿Qué opinas tú al respecto? Pero Entonces, no ¿por qué? entiendo, ¿cómo que...? O sea, ¿por qué crees tú que ¿Cómo? se cayó esa política Esa es económica de otra los años cosa. 70? Pero es que no entiendo algo. Es que ¿cómo van a decir que se creó la industria petrolera si la industria petrolera ya estaba
creándose desde 1920. Ya para los 40 está consolidada. Ni siquiera para los 40. Durante la década, finales de la década de los 20, de Venezuela era el mayor exportador de petróleo del mundo. ¿Cómo que se creó? Si desde hace 40 años antes Venezuela Claro, ya ellos era lo un dicen país desde el líder en punto de petróleo. vista bajo el poder nacional, ¿no? Bajo el Estado, bajo la cobija de papá Bajo el todopoderoso Estado. venezolano. Pero es que eso, ok, pero ¿cuál es la necesidad de que el Estado lo maneje? Si tú te fijas, aquí hay un escenario de inversiones que hice, porque bueno, es que es una locura, porque mira, cuando nacionalizaron la industria petrolera, el Estado ni siquiera le dejaba plata a PDVSA para que pudiera realizar sus inversiones. Ese año, 1975, el Estado se llevaba el 95% de las utilidades. Imagínate. Y en este caso, PDVSA, la empresa, se queda nada más con el 5%. ¿Cómo tú quieres darle un margen de inversión? Y durante el resto de la época, PDVSA se quedaba entre el 15 y el 25%. O sea, lo que hacía era que Y antes, simplemente, o sea, no reinvertía, pero como que movía lo poquito que le dejaban para seguir ahí. Una cosa así. ajá, exacto. Y de hecho, una gran parte de la inversión la tuvo que manejar con deuda. Bueno, lo tuvo que financiar. Imagínate. Y la deuda, increíble. O sea, tampoco era que tenía muchos. Hay muchas cosas que ahí no tienen sentido. Porque mira, vamos a ir por partes. En primer lugar, cuando se dice se crea la industria petrolera ya llevaba creada desde 1920, especialmente desde 1922, o sea, ya venía desde 1914, explosión del Sumaque 1, luego en 1922 con el Barrosos 2, fuimos el primer exportador de petróleo, eso ya lleva mucho tiempo antes de la nacionalización. Durante los años 50 éramos el segundo mayor productor de petróleo del mundo después de Estados Unidos. Cuando se nacionalizó, ya pasamos a ser el cuarto. Y después, unos años después, porque esa es otra cosa, hay una cosa que no me cuadra y es una cosa que tú vas a ver muy básica, que es la producción de petróleo. La producción de petróleo había empezado a caer desde 1971, con la aprobación de la ley de reversión sobre bienes afectos a las concesiones de hidrocarburos. Que eso fue una especie de ley cepo, donde los empresarios tenían que formar un fondo de garantías para financiar las inversiones del Estado, tenían que abstenerse no sé, mover de sus bienes de capital, porque si no el Estado se los va a expropiar. Eso, de hecho, Imagínate, yo hago un análisis ahí. imagínate. O sea, Sí, que sí, la costumbre, la mala no costumbre lo de podían amenazar a sacar porque a la decían. empresa privada ya es una cosa inventada por Sí, los señores. y mira otra cosa, decían que los bienes de capital que estaban ahí no los iban a indemnizar, eso se los iban a llevar ellos, porque claro, se supone que cuando tú cuando vas y te dan una concesión o un lote de parcelas donde hay petróleo, tú te asocias con el Estado se supone que es tu socio, el Estado te aporta el yacimiento, tú pones los bienes de capital y se vienen las ganancias. Pero el Estado se estaba llevando no solamente de vuelta su concesión, más los beneficios que se le habían dado, sino que también se quería llevar los bienes de capital. Eso es como que si tú inviertes 2 y tu socio invierte 8, tú cuando tú te quieres retirar y sacas 6. ¿6 de dónde? Si ya te dieron todos tus beneficios, si te dieron tu parte. Se supone que bajo el pacto, por eso eso es una moraleja, no se tiene que hacer ninguna Claro. especie de trato con el Estado, porque el Estado en cualquier momento no te va a cumplir y no tienes ninguna garantía de que lo haga. ¿Y qué hace? Bueno, tú te quieres retirar, saca tu parte, pero vas a sacar nada más lo que tú aportaste y tu proporción en activos de lo que estás dando, en este caso el yacimiento, con las obras permanentes, porque obviamente las obras permanentes no se pueden mover, las casas, no puedes sacar una casa de un lugar, Ok, eso ya es los túneles tampoco, y en las pozas porcentajes, tampoco, por ejemplo, esos son, para que la gente que está viendo el video, que está viendo la entrevista y no maneja los términos económicos, el porcentaje en que se vio endeudado Venezuela posterior a 1958, de 1958 a 1968, 10 años, ¿cuál había sido el porcentaje o el crecimiento de la deuda venezolana? Tanto la deuda interna como la deuda externa, como para tener un leve análisis de cuánto había cambiado a el ver, país en 10 años. yo tengo mira, voy a buscarlo, lo tengo aquí.
porque bueno, puse el libro aquí atrás. Vamos a ver. Depende. ¿Tú me estás hablando de la deuda en términos absolutos o en términos relativos? Por ejemplo, Nah, deuda como porcentaje del PIB o deuda en dólares. deuda en Deuda en dólares. dólares, deuda en ¿Qué billetes. debía? Porque tú sabes que el que paga lo que debe sabe lo que tiene. ¿Qué tenía el Estado Mm, venezolano en su poder que era suyo? bueno, mira. Vamos a ¿Y ver, cómo vamos a ver, cambió vamos a eso de ver. 1958 en adelante? Habían pasado 10 años de la política en ese momento, Acción Democrática, y ya, bueno, ya se iba a instalar también COPEI. Este, ¿cómo o qué porcentaje de deuda ya manejaba este gobierno con tan poquito tiempo, que son 10 años? Bueno, aquí tengo de 1957 a 1999. Datos de principio a final de la era democrática. Ok, Un 111.000%, pero no te lo imagínate, tengo en 10 qué años locura. porque, Claro, bueno, sí, bueno, eso lo ya, vamos podremos a ver. analizar posteriormente y que las personas lo puedan analizar también al leer el libro. Sí, porque no me memoricé los datos, Claro, solamente los claro, tengo entiendo. aquí guardados. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, y evidentemente Dato esto fue una histórico. cuestión que fue creciendo, ¿no? Que dio como resultado incluso todo lo que fue el Viernes Negro y todos los desastres económicos que tuvimos hasta la crisis bancaria del año Sí, 94. porque gran parte de la deuda, como es típico, como no tuvieron ingresos suficientes para pagar la deuda, ingresos orgánicos, bueno, orgánicos entre comillas, del ingreso petrolero y de los impuestos que estaban cobrando, tuvieron que monetizarla. O sea, imprimieron billetes, bolívares, Ujú. los cambiaron en los mercados de divisas y luego fueron sacando dólares. Claro, ¿Y eso qué provocó? Nada. Menos dólares en oferta, se encarecen porque son más escasos. Más bolívares en circulación se abaratan porque son más abundantes. Oferta y demanda simple. Y eso es algo que también demuestra ahí, porque hay muchos que dicen, no, la emisión monetaria no causa inflación, pero o sea, tú ves las cifras, ves las gráficas y es algo que es imposible de negar. ¿y cómo influye Pero sí, esto gran parte de la deuda directamente en la se tuvo que población? monetizar. Bueno, en la medida que se encarece el tipo de cambio, hay una menor seguridad en todos los mercados internos, porque entonces tú te esperas más devaluaciones. En la medida que tú te esperas devaluaciones, tú piensas, mis activos valen menos, mi dinero vale menos. Cuando los agentes económicos tienen expectativas de devaluación, lo que tienden a hacer es convertir la liquidez en activos y, si es posible, sacar esos activos del país. Es por eso que se generó una fuga increíble de capitales que para el final de la era democrática totalizó en $12.460 por persona, más Imagínate, de qué 100 mil locura. millones de dólares. Una locura, o Eso sea, fue, eso acabó, fue algo. se Eso acabó el también país. provoca, eso también corta los flujos. Eso también, ¿cómo? Se acabó el país en ese momento, prácticamente. Sí, bueno, no se acabó el país como ahora, pero sí se Claro, acabó. En su momento, eso claro, no se acabó, no. fue la debacle, Es fue que algo que no actualmente es tuvo una ningún tragedia bíblica. parangón, no tuvo ningún punto de comparación. Sí, por supuesto, es que tú imagínate, $12.460 por persona en pura fuga de capitales, en 40 años. ¿Y Eso fue algo que, cuál es el gobierno en el que encuentran ustedes dentro de su investigación más arbitrariedades y más cosas raras desde el punto de vista económico y político en el periodo democrático y por qué? ¿Qué encontraron? ¿Cuál les parece que tuvo más de eso? bueno, mira, aunque no se hable mucho del gobierno de Raúl Leoni, lo que encontramos Samuel y yo, principalmente Samuel, porque cuando nos fijamos en arbitrariedades, bueno, si son por arbitrariedades económicas, yo diría que entre el gobierno de Caldera uno y Carlos Andrés Pérez uno, las peores, las peores. Esos hicieron cosas que de verdad a mí me resultaron sumamente repulsivas, en especial, bueno, la política de sustitución de importaciones, eso perjudica enormemente al consumidor venezolano porque disminuye el valor de bienes y servicios al que tiene acceso y además de que disminuye la accesibilidad al comercio, también disminuye, digamos, la circulación de oferta de bienes y eso encarece. Y además de que encarece, también reduce las presiones competitivas que son necesarias para mantener los empresarios a raya, porque es que tampoco podemos decir, ah, no, los empresarios son buenos, bonitos y tal. No, 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 no. Eso Claro. también hay que mantenerlos a raya, perdón, pero con, digamos, mecanismos endógenos, más orgánicos, en este caso la competencia. Y además de eso, cuando sacaron
la ley de reversión de 1975, que fue la que nacionalizó el petróleo. O sea, fue una locura porque es difícil explicar, pero Carlos Andrés y el Congreso venezolano estafaron a los tenedores de maquinaria, a los Eh, empresarios, Está a los bien, grandes interesante empresarios eso. petroleros. Porque ellos dijeron, mira, escucha, ¿tú te acuerdas que antes yo dije que no iban a indemnizar, cierto? En la Sí. primera ley dijeron que no, pero luego dijeron, no, sí, vamos a darle una indemnización al valor de adquisición. O sea, que es como que si tú compras este teléfono, yo te lo expropio y te digo, mira, yo te lo voy a pagar para compensarte al precio al cual tú lo compraste. Pero Ujú. ¿qué pasa? Las inversiones de petróleo, las inversiones en el sector petrolero, se estaban haciendo desde 1920 y los grandes contratos vinieron con la sanción de la ley de hidrocarburos de 1943, así que tenían unos 30 años Y claro, habría digamos, de maquinaria antigüedad. Así mega que vieja. no era mega vieja, no era mega vieja porque esa se sustituía, se reparaba, se le Ujú. cubrían costos de depreciación y amortización y se mantenía. Pero ¿qué sucede? El problema está en que si tú adquieres esto hace 30 años y yo te lo indemnizo al valor de adquisición, el dinero no vale lo mismo. 100 Claro. bolívares hoy y 100 bolívares hace 30 años no son la misma cosa, ¿cierto? Es que ni $100. Ni 100 dólares, exacto. Entonces estos tipos querían indemnizar al valor de adquisición. Y ahí se estaban tragando aproximadamente el 77% de lo que tenían que indemnizar originalmente. O sea, estaban pagando nada más una quinta parte de lo que tenían que pagar. Bueno, y eso sin contar que la expropiación fue la Con pura nacionalización del inflación. petróleo fue una cosa política, porque en 1983 volvía a pasar a manos del Estado sin pagar un centavo. Sí. Es que fue, mira, demasiado... ¿Cuáles fueron, cuáles fueron es las difícil. consecuencias directas de esa nacionalización petrolera que tanto aplaude la historia venezolana, pero que como que hemos visto que Mira, después no salió muy bien? desinversión crónica, ineficiencia estructural, porque bueno, todo lo juntaron, hicieron 14 digamos, casas de operación con 3 matrices, luego la descompusieron, la organizaron, dejaron nada más 3, y luego volvieron a descentralizar las operaciones, cambian de presidente a cada rato. El presidente de la República era el que tenía, aunque decían, no, el Congreso le hace de contrapeso, no, porque el presidente elegía la comisión, o sea, es una... Da hasta Ok, dolor de cabeza pensarlo. uno de los Da hasta argumentos dolor que de cabeza pensarlo. uno de los argumentos que utilizan los historiadores del periodo democrático, los historiadores de los partidos, es que pese a quizás la existencia de estas arbitrariedades y este desorden que tenían en PDVSA de toda la vida y de la industria petrolera del Estado, PDVSA llegó a ser de las industrias más importantes del mundo. Entonces, ¿cómo explicamos ese fenómeno? ¿Es que ellos eran muy Ok, desordenados o que eran más desordenados que nosotros? o sea, ok, llegó a ser de las empresas más grandes del mundo en el ámbito petrolero, pero compárala con el pasado, compara las inversiones que tenía antes de la democracia y compáralas con las que tuvo después, compara los recortes masivos en la inversión Ujú. y fíjate que había una inversión subóptima. Claro. Era una cosa horrible. Muchos dicen que no, que ok, PDVSA, pero ¿PDVSA qué? Ujú. Fíjate que entre 1971, cuando comenzó a sentarse, digamos, esos pasos duros, esos pasos fuertes hacia la nacionalización, desde 1971 hasta 1988, que fue cuando se aplicó la apertura petrolera, la producción se redujo en 1.1 millones de barriles diarios. Entonces, ok, O le sea, tenemos hay que una caída aplaudir la horrible. nacionalización en base a que, sí, es una caída horrible, exacto. ¿Por qué le tenemos que aplaudir la nacionalización? Y además, ¿en qué contexto? ¿Contra qué estaba compitiendo PDVSA? ¿Contra los países de la OPEP? Los países de la OPEP tampoco es que tuvieran industrias eh, tan máximas, tan magnífimas, tan buenas
tan excelentes como para decir, no, mira, Venezuela era de los mejores, pero valía la pena. Porque no, es mentira, es mentira. Te digo, compara las inversiones, compara la producción, compara la capacidad de refinación, compara el crecimiento de la capacidad de refinación, de la refinación efectiva, compara el crecimiento de la producción. Fíjate también que hubo muchos despidos a partir de 1958, porque ya no había casi capital. El activo, también el activo que estaba fijado ahí para financiar las inversiones, estaba cayendo, y en 1983 con la devaluación se fue al traste completamente. No hay, digamos, una justificación válida para decir que ese valor era algo que se tenía que aplaudir, que se tenía que celebrar, porque no lo era. Era de las mejores en el mundo, pero no vale la pena. Bueno, fíjate que Como hablar de la Unión Soviética como potencia geopolítica. claro. Fíjate que hay un asunto que, dado la tragedia que estamos pasando actualmente, que no tiene Por ningún tipo cierto, de punto de disculpa que te comparación. interrumpa, pero tengo el Sí. dato. Desde 1957 hasta 1964, la deuda del gobierno central aumentó un 8.480%. Perdón, se escuchó un poquito mal, quizás por un tema de En nada conexión. ¿Podrías más repetir? que entre 1957 y 1964, es decir, entre el fin del gobierno de Carlos Andrés Pérez, de Marcos Pérez Jiménez, perdón, y el final del gobierno de Rómulo Betancourt, la deuda del gobierno central aumentó un 8.480% Qué terrible. Qué en terrible. ese espacio de tiempo. Fíjate, y mucha gente se escuda, Y, se escuda en el desastre que estamos viviendo ahorita como para endiosar todo ese proceso económico que nos trajo hasta esto, como si Hugo Chávez y su desorden y su desastre comunista hubiese salido de un hueco del piso, ¿no? ¿Cómo le explicas tú a la gente o cómo le dices tú a la gente que esto es una cosa que ya venía? ¿Cómo se hace para hacer eso? bueno, si no hubiese ninguna justificación para lo de ahora, porque Chávez no es un fenómeno aleatorio, no es algo que vino o cayó del cielo. O sea, Chávez fue un fenómeno que, sujeto a elección popular en 1958, y fue una respuesta a un proceso que llevaba mucho tiempo y tenía a la gente descontenta. Si uno se fija, de hecho, en el hilo de Twitter que hice unos días, que sí que hice hace unos días, es el 4 de noviembre, fijaba entre 1999 y 2001, o sea, al comienzo de Chávez, Chávez no pudo hacer 4 millones de hambrientos de la nada, había precisamente esa cantidad de gente en subnutrición. Y eso no es algo que se hiciera en 3 años, eso es algo que ya estaba al margen de una crisis. ¿Cómo se explica o van a negar que hubo una crisis financiera entre 1994 y 1996? ¿Van a negar que durante el Caracazo el venezolano vio reducido su poder adquisitivo por la mitad? Que lo que antes compraba con 100 bolívares ya no alcanza para comprar nada. Y claro, ahora es peor, pero eso no justifica que antes la cosa también anduviera un poquito menos mal o un Claro. poquito menos peor. No es algo que sea justificativo, es como una carrera para ver quién es más imbécil, para ver quién es más idiota, para ver quién es un peor gobernante, para ver quién gobernó peor, que no, pero Chávez, Sí, entonces porque la Chávez excusa que siempre dicen es, bueno, haya pero es hecho que al cosas menos mal, antes eso implica comíamos. que tú, ok, antes se comía, pero ¿cómo se supone que esta gente está criticando conformismo? Esa es la misma gente que critica, no, mira, pero es que se conforma con una caja CLAP, es gente que se conforma con un bono, y tú no te estás conformando con que apenas comes una arepa con margarina Así y es. queso. Que tú te conformas con bueno, que robe, pero que haga algo. Eso es conformismo también, a una menor escala, pero de todas formas lo es. Y te pone en el mismo saco de imbéciles que los chavistas. Por supuesto que sí, porque no es una excusa. No estamos excusando a lo que se le llama la Quinta República. Estamos diciendo que todos caen en el mismo error, que todos caen en el mismo hueco, y que si se ignoran esos procesos históricos, vamos a caer otra vez en la misma cosa. ¿Por qué? Porque la gente se va a volver a sentir descontenta y la gente va a traer a otro Chávez al poder.
Este libro llega ¿hasta qué año? Hasta 1999. Hasta 1999. Y dentro de los años cercanos a Chávez, ¿se veía ya esa debacle total económica venir o había alguna forma de enmendarla? No, ya se veía venir. Es que eso, si tú te fijas, los datos de productividad laboral, lo más básico, comenzaron a caer desde 1978 hasta 1999. Y por Parece un ejemplo, cerro. el paquete económico de Carlos Andrés Pérez fue positivo, negativo o tuvo, digamos, pudo haber hecho algo Es o que por el contrario estaba ya pudo haber hecho muerto. algo, pero no lo mantuvo suficiente tiempo para no sacrificar el apoyo político. Claro. Entonces, por mantenerse popular, no aplicó nada y la debacle fue para peor. Al final, lo terminaron sacando a él, terminaron destruyendo todo el sistema y terminaron trayendo a Chávez. Así que pudo haber hecho algo, pero por mantenerse popular, por mantenerse neutral, ya sabemos a dónde van los que se quieren mantener neutrales en tiempos de crisis, nada, terminó provocando un desastre peor del que quería o del que veía venir en caso de no aplicar el paquete, porque él prefirió lo que él, digamos, vaticinó como el mal menor y terminó provocando un desastre total y absoluto. También te quería dar otro dato interesante porque estoy buscando aquí en mis datos de Excel el, el activo fijo, el activo que se pone para la inversión, esos recursos que una empresa o una industria de forma agregada colocan en el sector para invertir. Y para, para 1980, unos 5 años después de la nacionalización, había un activo 5.000 millones de dólares inferior al que había en 1957. O sea, habían 5.000 millones de dólares menos para invertir. Eso para el año de la nacionalización estaba mucho peor. Y mucha más O población y mucho sea, más gasto y no es mucho más algo que desastre. se haga como tanto, porque bueno, dirán, 5.000 millones de dólares. Pero, bueno, que 5.000 millones de dólares no lo tenemos ni tú ni yo, ni tampoco muchos los que dirán que no es nada, pues, pero el punto aquí es que, ok, ya habían pasado 20 años, 21 años, desde la caída de la dictadura. ¿Por qué habían menos recursos para invertir que cuando cayó? ¿Cómo se Claro. supone que si la democracia fue un régimen político duradero que implantó un sistema que se supone que nos llevó a nuestro máximo potencial, cómo se explica que hubieran menos recursos para invertir en el sector petrolero 20 Por años supuesto. después? Esto equivale a que había un 13.5% menos activo fijo puesto para financiar las obras del sector. ¿Por Así qué es. había menos recursos que en 1957? ¿Por qué habían devuelto al sector a donde estaba más de 20 años en el pasado? Eso lo devolvió a niveles de, fíjate, 1955. Y ya Sí, esto eran los imagínate, 80. un retroceso de 25 mucho años en el tiempo. pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, claro, es un salto de mucho tiempo, pero no es tanto el salto, sino la regresión que los están devolviendo a la industria del pasado. ¿Por qué? Porque eso no es lo peor. Para cuando terminó la, o sea, la nacionalización, cuando el año anterior de la apertura petrolera, que la apertura petrolera fue un proceso de liberación del sector petrolero y se abrió a la inversión privada, se comenzaron a hacer contratos estratégicos y todo esto, que iba bien encaminado, pero llegó Chávez, lo echó para atrás. Bueno, eh, para este año, la inversión era de una quinta parte de lo que había en 1957, Qué desastre. Fíjate, del 21.22%. estoy notando que, bueno, que es un El libro activo. sin duda bastante extenso, un libro de 613 páginas aproximadamente, con todo y sus referencias bibliográficas y demás. ¿Cuánto tiempo les tomó escribir e investigar todo esto a ustedes dos? 11 meses. 11 meses. Pero increíble porque es algo muy extenso y muy condensado. No lo he terminado de leer completo, espero terminarlo pronto.
pero está bastante interesante para haberlo hecho en un año. Es notable realmente. Y encontramos ahora que hay muchísimas personas, nuevas generaciones interesadas en la investigación, así como ustedes. Y bueno, como yo, porque yo a pesar de que tengo 30 años, pues me considero dentro de ese grupo Bueno, eso es bueno. de chamitos, comparado, bueno, con la gente que está mucho mayor y que investiga otras cosas. ¿Cuál es el mensaje que le dejas desde tu perspectiva de joven venezolano, de joven que todavía permanece en Venezuela interesado por la historia, interesado por la economía, interesado por el país, por el crecimiento del país, por el futuro? ¿Cuál es el mensaje que le dejas a esas personas que quieren hacer lo que tú estás haciendo? Que quieren hacer este tipo de libros, que quieren hacer este tipo de investigaciones. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿A quién pueden recurrir? O Una cosa, un mensaje personal. una cosa muy sencilla. Si Samuel y yo pudimos hacer eso, cualquiera puede hacer algo similar. Porque no estuvimos dotados ni de financiamiento, ni acceso a grandes bibliotecas, no estuvimos becados, no nos dieron materiales de investigación, no nos dieron nada para hacer esto. Fue a punta de nuestros propios recursos y de Internet, de la magia de Internet. Buscamos todo con nuestras habilidades, fuimos aprendiendo poco a poco a cómo hacer las cosas y lo único que hace falta es acceso a Internet y dedicación. Con que tengas tiempo y acceso a Internet, puedes hacer lo que sea. Mientras te eduques, mientras te cultives, puedes hacerlo y eso es lo que yo digo, si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. No hay por qué, digamos, desincentivarse o sentirse motivado porque, bueno, aquí compiten con grandes mentes, con académicos con años de trayectoria. No, 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 eso no importa. No importa porque tenemos que recordar que muchas de estas personas que hoy están formando parte de las élites académicas tienen una gran parte de la culpa de lo que hoy se vive. Y si Mm, ellos no rotan, vamos a seguir en esto. Nosotros tenemos que hacerlos rotar. exactamente. Y aunque tenemos que trabajar con las uñas, eso es algo indiferente. Es algo que nos tocó y es algo con lo que nosotros vamos a demostrar nuestra Claro. valía. Que Sí, con pocos una nueva recursos, que generación que con puede nada romper el más. paradigma político. Sí, paradigma político y cualquier otro paradigma, con los paradigmas académicos, con el esnovismo que tienen, con todo eso, con todo eso. Y todo eso se basa en la dedicación, en las ganas de aprender y en las ganas de cumplir las metas que tiene uno como persona. ¿Cómo puede la gente No hay acceder que a tu dejarse. libro? Y algo muchísimo más importante que eso, ¿cómo la gente puede apoyar la iniciativa? Porque entiendo que, bueno, ustedes requieren financiamiento y que me imagino que en algún punto ustedes quisieran que este libro lo pudieran publicar en físico, que la gente lo pudiera tener en su casa, que lo pudieran guardar, más allá de poderlo guardar en el correo o en la computadora. ¿Dónde pueden descargarlo y cómo te pueden apoyar? Bueno, lo pueden descargar en un link que supongo que Francisco le va a dejar, espero que sí lo haga, espero que sí se los deje. Un link a una sección de Google Drive en donde lo pueden descargar. Está perfectamente gratis, simplemente pinchan el link y lo descargan. Lo descargan por Google Drive, descarga completamente segura. Y nos pueden apoyar donándonos a Patreon, a PayPal, por Uphold, por ATM, a nuestras cuentas en criptomonedas, por donde quieran. Así nos pueden ayudar porque no solamente es una cuestión de sacarlo en físico, sino que también nosotros tenemos metas académicas por cumplir y necesitamos financiamiento para eso. Que, por supuesto, el aporte es completamente voluntario, pero Samuel quiere terminar su carrera de ciencias políticas y yo quiero comenzar a cursar economía porque todavía no he comenzado a, no he comenzado la carrera, y espero hacerlo algún día y para eso necesito financiamiento. Así que pueden apoyarnos donando a PayPal, Sí, a Patreon, igualmente, bueno, pueden esos apoyar links, donándonos por eh, Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran. Pueden revisar el Patreon para más detalles. sí, igualmente, bueno, esos links los estaremos dejando acá en la parte de abajo de la descripción. Ya se nos está acabando el tiempo, así que bueno, te agradezco muchísimo, Pedro, por haber dado la oportunidad para realizarte esta entrevista, para poder conocer sobre este importantísimo libro que muy seguro va a traer su cola y sus comentarios de parte de ciertos grupos políticos, económicos y sociales, pero al mismo tiempo sé que va a tener un apoyo notable también en otra parte de la población que está más consciente y está más clara de las cosas de nuestro país y del futuro que necesita Venezuela.
Así que te agradezco muchísimo por haber participado. A las Bueno, personas esperemos que que se sí. están conectando, no olviden suscribirse, no olviden darle a la campanita para conocer los nuevos estrenos que vamos a tener, los nuevos entrevistados. Pronto vamos a tener otra entrevista también con el coautor, que junto con Pedro realiza el libro. Vamos a estar hablando de la parte política del libro. Estamos hablando hoy de la parte económica, se viene la parte política que también es sumamente importante, sumamente interesante. Así que los dejamos en esta oportunidad. Compartan el video, dejen sus comentarios en la casilla de comentarios y no se olviden que en la descripción del video les vamos a dar los links para que descarguen el libro, para que colaboren en Patreon con estos muchachos que están realizando este importante trabajo. Así que te dejo tu Y público para que te bueno, despidas. bueno, espero que ustedes interactúen bastante con la publicación. Si quieren saber cualquier dato, yo se los pondré. Estaré pendiente de la publicación que haga Francisco en Venezuela Inmortal. Les dejaré las gráficas porque me acabo de acordar de muchas cosas, de hecho. Me acordé también que durante la era democrática se cuadruplicó el número de pozos abandonados. En realidad es una locura. Cualquier dato que quieran saber, estoy casi seguro que lo tengo Bueno, ahí. Así eso que está excelente. espero que interactúen bastante porque hasta con eso, con un simple like, con un comentario, con un compartido, están ayudándonos bastante a nosotros dos. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.